Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva edición del programa Quanta, un espacio dedicado a la divulgación de la nanociencia, nanotecnología y las maravillas del mundo microscópico. Mi nombre es Juan Carlos Calderón de la Rosa. En esta ocasión nos acompaña un gran invitado de honor. Doy la bienvenida al doctor Rodrigo Rafael Velázquez Castillo. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias, buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación. Gracias, doctor. El doctor Rodrigo Velázquez estudió la licenciatura en Química y el posgrado en Ciencia y Tecnología de Materiales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Llevó a cabo una estancia postdoctoral en el Texas Materials Institute de la Universidad de Texas en Austin, haciendo investigación en nanotecnología y biomimética. Actualmente es profesor e investigador en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde ha participado en la creación de la licenciatura en Ingeniería en Nanotecnología y en la maestría en Ciencias con línea terminal en Nanotecnología. Desarrolla investigación en biomateriales y nanotecnología aplicada en medicina y la salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, cuenta con el perfil deseable PRODEP y es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Cristalografía. Es autor de más de 50 artículos científicos en revistas indizadas internacionales. Ha publicado 2 libros científicos y varios capítulos de libro. Ha dirigido varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado. En esta emisión de Quanta, el doctor Rodrigo Rafael Velázquez Castillo nos compartirá sobre su investigación titulada Comparación de distintos nanocompósitos basados en hidroxiapatita, estudio de la influencia de la morfología y orientación preferencial. Y para comenzar, doctor, me gustaría poner en contexto a la audiencia. ¿Nos podría decir, por favor, qué es la hidroxiapatita? Sí, claro. Mira, la hidroxiapatita es el componente mineral más importante en el tejido óseo y dental. Sí, se encuentra en esos tejidos y evidentemente de ahí es el origen de la importancia de su estudio. Gracias, doctor. Y ahora que lo menciona, ¿cómo se encuentra ahí en el hueso? ¿Es el único componente? ¿Forma parte de algo más? ¿O cómo es eso, doctor? No, mira, el tejido óseo está hecho de varios componentes minerales y orgánicos. ¿Sí? De entre los minerales, la fase inorgánica, el componente más abundante es la hidroxiapatita, y dentro de la fase orgánica, el componente más abundante es la colágena tipo 1. ¿Sí? El hueso, el tejido óseo es un material muy complejo en el cual pues, están estos componentes que te acabo de mencionar y muchos otros más que le dan las características que tiene el tejido óseo de cierta resistencia mecánica, pero también cierta flexibilidad. Es decir, estaríamos hablando, doctor, de la combinación de dos componentes, ¿no? Y en el título de su investigación podemos leer la palabra de compósito. ¿Nos podría platicar, por favor, sobre qué es un compósito y cómo esto se relaciona con su investigación? Sí, un compósito es un material que tiene 2 o más fases presentes. Y evidentemente esas fases constituyentes tienen una interacción química importante entre ellos. Eso hace que sus propiedades, por ejemplo, las propiedades mecánicas, y al haber esa interacción química fuerte entre los componentes del material, se crea una sinergia en estas propiedades. Y así como dicen, la suma de propiedades no simplemente es 2 más 2, sino se exponencia y nos da una mayor resistencia mecánica. Este es el caso de nuestro tejido óseo. Es la resistencia mecánica que puede tener la hidroxiapatita por sí misma, más la resistencia mecánica que tiene la colágena tipo 1. Ambas, por separado, son poco resistentes, pero ya cuando se unen y forman este material compuesto, su resistencia mecánica se potencia. Gracias, doctor. ¿Y en torno a qué compósitos giró su investigación? Sí, básicamente en el trabajo que mencionas es la combinación de la hidroxiapatita que nosotros sintetizamos allí en Campus Aeropuerto con diferentes biopolímeros. Tenemos el caso de proteínas, principalmente la colágena tipo 1, también tenemos el caso de la grenetina y otros biopolímeros como puede ser el caso de la quitina y el quitosano. Doctor, gracias. ¿Y se tuvo alguna referencia o cómo se llegó a este estudio? Había... Sí, mira, el caso del estudio del tejido óseo de mi parte, pues ya tiene mucho tiempo.
ya muchos años atrás, en el cual comenzamos a estudiar el tejido óseo humano como un material de interés y después surgió la idea de crear un material sintético el cual pudiera reemplazar a este tejido óseo. En la actualidad, pues estamos investigando que este material de implante óseo no solamente sustituya temporalmente al tejido óseo dañado, sino que le permita su regeneración. ¿Y existe alguna referencia, doctor, con la que ustedes pudieron contrastar este material que ustedes estuvieron obteniendo con lo que, pues sí, existe en el mercado, tal vez? Sí, mira, hemos tomado más bien muchos materiales como referencias. El tejido óseo como tal, sí, es la mejor referencia, en el cual tomamos como puntos de comparación, pues su resistencia mecánica y su biocompatibilidad, evidentemente. Y también tomamos materiales sintéticos de referencia, como puede ser materiales que ya se encuentran en el mercado actualmente, ya biomateriales que se utilizan en la medicina y que están hechos con hidroxiapatita sintética, que es meramente formada por partículas, sin ninguna morfología en particular y evidentemente sin ninguna orientación preferencial. Nosotros hemos hecho una hidroxiapatita que tiene una morfología muy interesante de nanofibras con perfil hexagonal que están formando pues microfibras que también tienen una marcada forma hexagonal y como si fuese un grupo de lápices que podemos agrupar en nuestra mano y eso le da cierta característica mecánica. Eso aunado a su orientación preferencial, nosotros hemos hecho crecer las nanofibras en la dirección 001, cristalográficamente hablando, y estamos copiando la estructura que tiene la hidroxiapatita en el esmalte dental, que es el tejido más duro que tenemos en nuestro cuerpo, y en esa dirección en particular se ha demostrado que la hidroxiapatita tiene la mayor resistencia mecánica. Perfecto, doctor. Y ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la metodología que ustedes siguieron para obtener estas fibras de las que usted nos está compartiendo el día de hoy? ¿Cuál es la clave aquí, doctor? Pues son muchas. Sí, también nos ha tomado varios años de experimentación lograr esta morfología que te menciono, ¿sí? De pasar de una hidroxiapatita parecida a la comercial, en la cual meramente está formada por partículas con pobre calidad cristalina y sin ninguna orientación preferencial, hasta llegar a las nanofibras que te menciono, que tienen una alta pureza, una alta cristalinidad y que tienen esa orientación preferencial en la dirección 001 que te menciono, pues nos ha tomado un tiempo. Estamos hablando de una década de investigación continua. Y evidentemente hemos probado diferentes métodos de síntesis que van desde el sol gel hasta el que utilizamos actualmente, que es el método hidrotermal asistido por microondas. ¿Sí? Este método tiene muchas ventajas, la cual nos puede permitir sintetizar cristales en un tiempo relativamente muy corto, así de unos cuantos minutos, con esa calidad cristalina y con esa orientación preferencial. Y evidentemente también la búsqueda de una composición de la mezcla de reacción adecuada que nos dé como resultado pues la morfología y la característica cristalina que ya hemos mencionado. Podemos destacar entonces que en efecto es una serie de factores los que tenemos que tener controlados para que ese impacto directo en distintas propiedades se vea posible, ¿no? Y doctor, de manera breve, ¿nos podría hablar de cómo estas propiedades o cómo podemos entender estas propiedades, aquellas personas que no estamos dentro de esta área, por ejemplo, la cristalinidad, la morfología, cuestiones así? Sí, bueno, son todas esas propiedades cristalográficas que evidentemente para nosotros son importantes porque tienen un impacto directo en las propiedades de cualquier material. En este caso, nos estamos orientando en las propiedades mecánicas, ¿sí? Porque este material pues, está pensado para ser un implante óseo que, repito, funcione como un endiameaje que permita la regeneración natural del tejido óseo. Y de ahí su importancia de resistencia mecánica. ¿Por qué? Porque nos interesa que al implantar este material, pues no solo permita la regeneración del tejido óseo, sino que también permita que el paciente en el cual implantamos este material, pues pueda recuperar su movilidad en un tiempo más corto. Y eso significa una ganancia en su salud y en su economía.
Gracias, doctor. Y antes de continuar hablando sobre esta fascinante investigación, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Estamos hablando con el doctor Rodrigo Velázquez, profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, y su proyecto titulado Comparación de distintos nanocompósitos basados en hidroxiapatita. Estudio de la influencia de la morfología y orientación preferencial. Antes de la pausa, doctor, usted nos estuvo platicando sobre las interesantes propiedades mecánicas y cristalográficas de su material. Ahora bien, mi pregunta es, ¿qué equipos son fundamentales para poder observar y contrastar entre los distintos nanocompósitos? ¿Se observó alguna diferencia sustancial? Sí, mírate, hace falta mencionar que esta hidroxiapatita que hemos obtenido nosotros en forma de nanofibras con la calidad cristalina y la orientación preferencial que ya te mencioné, pues la mezclamos, sí, primeramente hacemos una cerámica porosa con ella, la cual es muy importante, la porosidad. ¿Por qué? Porque con esa porosidad vamos a permitir el flujo de sustancias y componentes químicos y células que permitan de manera natural la regeneración del tejido óseo. Entonces es importante que la porosidad que tenga este material sea con el tamaño de poro adecuado y con la interconectividad adecuada. Ahí va a permitir, como te mencionaba, el tránsito de sustancias químicas y de células que van a regenerar el tejido óseo faltante utilizando como plataforma nuestro material. Entonces, primeramente con estas nanofibras de hidroxiapatita hacemos una cerámica porosa a través de un método que se llama gel casting modificado y posteriormente a esa cerámica porosa se le agrega la fase orgánica, que es colágena tipo 1 o, en su caso, crenetina. Y es esta proteína la que va a consolidar a la hidroxiapatita, va a formar este material compuesto, va a haber una interacción química entre ambos componentes inorgánico y orgánico y como resultado final vamos a tener las propiedades mecánicas necesarias para este material de implante. Y las técnicas que hemos utilizado para su estudio, pues, obviamente, son difracción de rayos X y microscopía electrónica de transmisión, que nos permiten hacer un análisis profundo de la estructura cristalina de la hidroxiapatita. Y posteriormente, cuando la preparamos una cerámica porosa, también utilizamos técnicas de microscopía electrónica de barrido para analizar esa porosidad. Utilizamos también la absorción y desorción de nitrógeno para estudiar la porosidad en la escala meso y para la escala macro utilizamos tomografía de rayos X. También con esa tomografía podemos analizar qué porcentaje del volumen de nuestro material está constituido por porosidad y qué tan interconectada está esa porosidad. ¿Okay? De acuerdo, doctor. Y finalmente, me gustaría saber qué pudieron concluir de esta investigación y también, para nuestra audiencia, cómo pueden visualizar este material que ustedes sintetizaron. Sí, mira, te puedo decir que una de las conclusiones más importantes de esta investigación es que logramos la obtención de un material que ya tiene la resistencia mecánica del tejido óseo, ¿sí? Del tejido óseo poroso, el cual, pues evidentemente, es una parte solamente del hueso. Hay otra parte del tejido óseo que es un tejido óseo denso, sobre todo colocada en la parte más exterior de nuestras piezas óseas, ¿sí? Que tiene una mayor resistencia mecánica. Nosotros continuamos haciendo investigación para llegar a esas resistencias mucho mayores, pero de momento ya podemos decir que podemos sustituir con buena confianza el tejido óseo dañado. Y con ello pues abrimos la posibilidad de poder tener materiales nacionales, ¿sí? Que se puedan utilizar en medicina con esos fines. Cabe mencionar que la mayoría de los materiales que se utilizan actualmente por el sector salud pues vienen de importación y evidentemente su costo es alto y es muy restringido solo para ciertos sectores de la sociedad, dejando desprotegidos a aquellas personas pues de escasos recursos. ¿Sí?
De acuerdo, doctor, gracias. Y antes de despedirme, me gustaría saber si puede dar un mensaje a nuestra audiencia de cómo la nanotecnología ha impactado en su investigación y en su labor como investigador, pues sí, en el día a día. Pues sí, les puedo comentar a todos que el uso de la nanotecnología cada vez tiene mayor impacto en la industria, ¿sí? Y en el día a día de nuestras actividades. Ya tenemos muchos productos comerciales que efectivamente utilizan nanotecnología y que con realidad están utilizando pues, estos avances científicos para tener productos de mayor calidad y que pueden desempeñar su función de manera más eficiente y cumplir sus metas en tiempos más cortos. Y una recomendación, hay que tener cuidado porque algunos productos que se mencionan en publicidad engañosa, que nos dicen tener nanotecnología, pero en que en la realidad no lo es, ¿no? Entonces ahí tener cuidado con esto. Y podemos mencionar que en México, lamentablemente, los casos de problemas de tejido óseo han aumentado con el paso del tiempo, ya sea por algún padecimiento, como puede ser la osteoporosis, o bien por algún traumatismo, que puede ser un accidente o una caída. Y de los que yo tengo conciencia, los problemas y las fracturas de cadera son de los casos pues, más reconocidos aquí en la comunidad mexicana y que, pues repito, lamentablemente su número ha aumentado con el paso del tiempo. También hemos visto algunos casos de osteoporosis en el cual pues, ya no solamente hay incidencia en las mujeres, sino también ya hay casos de personas masculinas que han tenido este padecimiento de osteoporosis e incluso con un impacto mucho más notorio y más, con más deterioro que el que presentan algunas mujeres. Entonces, es importante que pues, todos nos cuidemos ante estos padecimientos. Y en el caso particular de cómo podemos utilizar este material que nosotros estamos desarrollando en tratar de pues, recuperar el tejido óseo perdido, ya sea por un padecimiento como este o por algún traumatismo, pues debemos mencionar que son volúmenes de tejido óseo pequeños. No pensemos en sustituciones muy grandes de tejido óseo. Nosotros hemos probado en algunos animales, como son conejos y ratas, y hemos visto que funciona bien este implante de tejido óseo en pequeños volúmenes cilíndricos, obviamente esto es con control en su forma, que no superan el centímetro de diámetro por el centímetro de alto. Hasta esos volúmenes hemos comprobado que el tejido óseo puede verse beneficiado al implantar materiales con estas dimensiones. Dimensiones mayores pues ya quedan fuera de nuestro alcance. Y en general, pues podría hacer una invitación a todo el público joven que nos escucha en este momento y que está por elegir qué carrera estudiar, pues ya les hago una invitación a que consideren la ingeniería en nanotecnología, porque es una carrera que es muy reciente, y tiene poco tiempo de haber iniciado en nuestra universidad y que tiene mucho futuro, mucho campo de acción, no solamente en la industria mexicana, sino también si quieren convertirse en nuevos investigadores, pues evidentemente pueden formar parte de esta comunidad y tener mucha oportunidad de área de investigación. Gracias por ese mensaje tan motivacional, doctor. Agradecemos que nos haya compartido sobre su investigación y sobre cómo la nanotecnología pues, ha impactado en su investigación y en muchas áreas más. No, gracias a ti por la invitación y siempre estoy dispuesto a cualquier invitación nueva o cuestionamiento que quieran hacerme relacionado con mi desempeño como investigador. Nuevamente agradecemos mucho al doctor Rodrigo Rafael Velázquez Castillo por acompañarnos y tomarse el tiempo para compartirnos sobre su fascinante investigación. Soy Juan Carlos Calderón de la Rosa y los esperamos en la próxima emisión de Quanta, donde la escala hace la diferencia. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.